Hola a todos. Para el video de hoy vamos a seguir trabajando con XCPNG. Vamos a trabajar dos puntos importantes. Uno es conectar almacenamiento de bloque a través de protocolo iSCSI, con el cual vamos a poder hacer un sistema con clúster hiperconvergente. Y dos, vamos a importar una máquina desde VMware para poder migrar cargas desde este ambiente hacia XCPNG. Este es uno de los procesos, yo creo que más comúnmente tiene que hacer uno. Por favor, ya saben, comentarios bienvenidos, acompáñenme hasta el final, like a los videos, clic a la campanita y nos vemos en todo el video. Muchas gracias. Bueno, comenzamos el laboratorio. Entonces aquí ya tenemos nuestra consola de XCPNG, en la cual vemos que ya tiene datos. Tengo activa hace un buen rato. Igual ya tenemos Xenorquesta o XOA acá listo. Entonces vamos a ingresar al XOA con la cuenta con la que lo registramos. En mi caso es admin@testlab.local con la clave que hemos venido manejando. Listo, ya cargamos. Ya hicimos la configuración inicial. En este caso voy a trabajar para el laboratorio con un solo nodo. ¿Dónde lo podemos ver? Acá nos acercamos a Home y nos vamos a Host. Aquí, como podemos darnos cuenta, ya está el servidor activo. ¿Tiene una alarma? Sí, tiene una alarma porque dice que no está el soporte activo. Sí, claro, por lo que no tenemos contrato de soporte con el fabricante. Es algo que que es normal, que no hay ningún inconveniente en una plataforma como esta. Acá en el overview vamos a poder encontrar ya el resumen de los recursos que tiene nuestra plataforma. Algo que no mostré en el video anterior y que me parece muy importante es que esta plataforma le permite a uno tener una visión muy detallada de el uso de los recursos que tiene asignados. Pues que claramente es una gran ventaja para, para poder administrar y saber cómo podemos hacer el plan de capacidad y ver el crecimiento y uso de los recursos. En visualización, aquí sí desafortunadamente sí necesitamos un contrato de soporte para poder ver todo el dashboard de visualización a nivel de estadísticas también y a nivel de salud. Si nos muestra alguna información, pero es básica. Si queremos información detallada, ya vamos a necesitar el contrato de soporte. Bueno, temas importantes y que es una de las fortalezas más grandes de esta plataforma es que está orientada a plataformas VDI, es decir, escritorios virtualizados. En este caso, pues no lo estamos utilizando para escritorios virtualizados, eso lo vamos a ver en un video posterior. Estamos utilizándolo es para virtualización, lo que se conoce como consolidación de data center, es decir, servidores. En este caso, pues acá no podemos hacer más. Lo primero que quería mostrarles era esta parte. Ahora vamos a adicionar el almacenamiento que vamos a necesitar para poder migrar la máquina virtual desde VMware. Entonces, todas estas labores de agregar almacenamiento, agregar otros componentes, las vamos a encontrar por el menú de la parte izquierda que se llama New. Aquí el que encontramos abajo. Les voy a bajar un poco y le vamos a decir New Storage. Listo. Entonces, información general, esto es en todos los procesos de adicionar software en la plataforma, es que nos sale primero la información general, le vamos a decir que lo va a configurar en el primer nodo. Cuando tenemos más de un nodo, siempre nos va a preguntar un nodo, pero tengan en cuenta que la configuración se hace en uno y él la replica en el resto. Le vamos a dar un nombre, en este caso lo vamos a llamar Data Store 1, ya es como estándar del mercado de virtualización que llamemos los almacenes de datos para máquinas virtuales como Data Store. En descripción le podemos poner cualquier cosa, esto pues yo lo voy a dejar como un almacenamiento compartido. Y la última opción que vamos a encontrar es el tipo de almacenamiento. Entonces, vamos a encontrar varios tipos. Los tipos locales van a ser en formato EXT, en formato LVM o en formato ZFS. Cada una con sus respectivas ventajas y desventajas. Eso lo podemos detallar más adelante en otro video.
Tenemos las conexiones por HBA. Las conexiones por HBA normalmente son conexiones para sistemas empresariales en redes de almacenamiento. En este caso, estas conexiones normalmente suelen estar por conexiones de fibra óptica bajo el protocolo Fiber Channel. Están las conexiones iSCSI. iSCSI son conexiones de bloques de datos que viajan a través de la red Ethernet normal. El protocolo que utilizan pues es Ethernet, y el Ethernet está encapsulando el protocolo SCSI, que es un protocolo muy antiguo de almacenamiento. A continuación tenemos los dos tipos de almacenamiento compartido que más se usan. En este caso está el NFS, o directorios compartidos en Linux y Unix, y SMB, que son directorios compartidos en Windows. En este caso, bueno, y para guardar ISOs podemos tener local o NFS ISO. Si vamos a crear un almacenamiento solo para manejar ISOs, tengan en cuenta que ahí no vamos a poder manejar nada diferente. Entonces, tengan en cuenta que si lo crean como ISO, no se justifica poner discos de alta velocidad, porque pues los vamos a desperdiciar. Realmente no sería muy buena práctica poner unos discos de estado sólido de altísima velocidad para guardar ISOs que prácticamente solo se leen de vez en cuando. Bueno, como ya sabemos, vamos a irnos por la opción iSCSI. En este caso ya tenemos aquí la parte configurada en nuestro TrueNAS. Voy a entrar para mostrarles. En este caso, pues en compartidos ya tenemos un bloque para máquinas virtuales en nuestra sección de iSCSI. Y aquí, pues básicamente vamos a ver la información general del volumen. En este caso es un volumen de 100 gigas. Para el laboratorio que vamos a hacer el día de hoy es más que suficiente. Listo. En este caso, como les dije, ya no necesitamos nada más. Si la máquina está totalmente en uso, está bien. Vamos a proceder con la siguiente parte. En este caso ya le dimos acá los datos generales de la conexión. Ahora le vamos a dar los datos para conectarse al servidor. En este caso, importante, si se dan cuenta, acá hay una casillita que dice out. Si le ponemos out, nos va a dar las casillas para autenticación. En este caso, no tenemos autenticación, solo vamos a necesitar adicionar la dirección. En este caso, es esta. Bueno, otro dato importante. El protocolo Fiber Channel, iSCSI, perdón, solo viaja por un puerto específico. Si usamos el puerto de forma predeterminada, el que viene preconfigurado, no necesitamos cambiarlo. Si vamos a usar un puerto diferente, en muchas organizaciones prefieren hacerlo por seguridad, tenemos que especificarlo acá. En este caso lo voy a dejar como está, sin el puerto, para poder, para buscar la conexión. Y simplemente, una vez ya llenamos todos estos datos, le damos en la lupita. Si todo está bien, inmediatamente nos sale la sección de IQN. IQN es la sección donde le vamos a poder seleccionar el IQN del servidor. En este caso, miren que ya no lo trae de forma completa. Él va a hacer todos los procesos allí para configurar. Ya nos detectó la LUN. Él ya está haciendo el proceso de autenticación en el servidor, y miren que la LUN ya no la detectó, y al final ya nos saca el resumen de lo que estamos creando. Tengan en cuenta que es bien importante, es que si bien la capacidad que estamos creando es pequeña, son 100. ¡Ay, Dios! Pensé que eran 100 gigas, creé 100 megas. Bueno, ahorita lo expandemos y lo mostramos. Esto se puede expandir en cualquier momento, no hay problema. Y ya al final simplemente le damos crear. Esto se va a demorar un poco, y al final ya nos va a mostrar el almacenamiento como almacenamiento compartido. Bueno, mientras acaba la creación, hace los procesos internos,
Voy a pausar el video y continuamos en un momento. Bueno, ya listo, el almacenamiento ya quedó creado. Como lo vemos acá, efectivamente por error mío, error de digitación, me faltó poner la creación de la capacidad, me faltó poner G para que fueran gigas. Lo dejé sin ningún parámetro, entonces creo 100 megas. Claramente eso no es suficiente para poner una máquina virtual. De hecho, en este momento de la vida no es bueno para poner absolutamente nada de capacidad. Entonces, ya está listo acá compartido. Vamos a expandirlo, vamos a asignarle más capacidad para que se den cuenta lo sencillo que es. Entonces, en cualquier sistema NAS, es el crecer un volumen es muy sencillo. Entonces, básicamente me voy a nuestro sistema TrueNAS. Acá lo que vemos es que está la capacidad de VMs, que fue el volumen que creamos hace un momento. Y aquí en la sección izquierda vamos a irnos a donde dice Datasets. Acá tenemos los datasets que tenemos. Y en el volumen de VMs, que si se dan cuenta, tiene 100 megas y la capacidad total son 285. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos vamos al lado derecho, le decimos editar ZVol y en capacidad, como ya lo tenemos en formato de megas, dejémoslo en megas y yo le voy a poner que van a ser 1024 megas. No voy a modificar ningún otro parámetro dentro de las opciones que tiene este ZVol. Le doy salvar. Si se dan cuenta, él lo hizo muy rápido y aquí ya no nos dice que tiene 100 megas, sino tiene 1.02 gigabits. Eso viene a ser un gigabyte. Ya, a continuación nos vamos a nuestro XCP. Si se dan cuenta, acá el espacio sigue estando con la capacidad que nosotros lo creamos, pero él se refrescó. En caso de que no se refresque automáticamente, nos vamos a la parte superior, a donde dice Rescan. Y ahí vamos a poder hacerle un rescan para que él ajuste el tamaño. Importante y algo que les quería mostrar es que ese ajuste del tamaño no lo hacemos nosotros, lo hace automáticamente la plataforma y lo que vamos a observar es que inmediatamente vamos a tener mayor capacidad. Cosas importantes, y es que si estamos teniendo problemas de capacidad, tenemos suficiente capacidad en nuestra NAS y le presentamos capacidad así, vamos a salir del problema que tenemos. Esto nos va a permitir crecer volúmenes o incluso adicionar más volúmenes en dado caso que los necesitemos. Ya como vimos que la capacidad está, vamos a ver qué más opciones nos da. Entonces, en general nos da los datos estadísticos de la plataforma, que en este caso no tenemos porque pues el almacenamiento lo acabamos de crear. Acá podemos decirle que haga stack de los valores. Lo vamos a dejar así. Nos muestra los discos. En este caso no tenemos discos porque no hemos creado máquinas. En qué servidores está presentado. Esto es muy importante para los administradores de red, porque acá vamos a saber el ID iSCSI y el ID del IQN. Nos dice el estado también, puede llegar a pasar que en algún momento se desconecte por problemas de red y nos dice si tiene multipath. En este caso solo tenemos una conexión. Es algo importante para ambientes productivos que se pueda habilitar el multipath o caminos múltiples, que básicamente es poner varias interfaces o varios caminos para que lleguen al mismo punto, de tal forma que si se cae uno, tenemos una opción para irnos por otro lado. Tenemos las opciones de log, igual, no tenemos nada en el log porque no hemos hecho absolutamente nada con ese almacenamiento. Y en las opciones avanzadas, pues tenemos algunas cosas de poder reclamar el espacio libre, activar el modo de mantenimiento y remover este SR. SR significa Storage Resource, es decir, podemos
eliminar este almacenamiento. ¿Dónde más podemos encontrar esta opción? Acá en la parte superior, donde vemos este prohibido y ahí es forget this SR, es decir, olvidemos este storage resource. Listo, ya estamos preparados, ya tenemos la capacidad para nuestro sistema, para que nuestro sistema de almacenamiento y nuestro sistema de virtualización pueda recibir la máquina virtual de VMware. Entonces, ya continuamos. Bueno, ya tenemos acá nuestra plataforma VMware lista. Entonces, simplemente vamos a loguearnos con el usuario root. En este caso, esta plataforma es una plataforma standalone en la que solo tenemos un equipo, versión 7, en el cual solo tenemos una máquina virtual. En este caso, y bien importante que tengan claro, la máquina virtual que vamos a migrar debe estar apagada. Para migrarla, entonces pasamos a la consola del administrador Zen Orquesta y vamos a la sección en la parte izquierda, a la sección que dice Import. En Import hay tres opciones: VM, Disk o From VMware. Obviamente acá seleccionamos From VMware. Y pues lo primero que nos va a preguntar es la dirección IP del servidor VMware. En este caso es la 192.168.160. Nos va a preguntar usuario y clave, como es más que obvio. Y aquí vamos a seleccionar esta opción que dice Skip SSL Check. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Pues que el certificado SSL autofirmado que tiene el VMware no va a permitir que se conecte nuestra plataforma XCP. Entonces lo dejamos activado y le damos a la opción Connect. Listo. Una vez él se logra conectar, él va a mostrarnos las máquinas virtuales que tenga la plataforma. En este caso solo tenemos una, entonces él de una vez nos dice, es esta. Importante que tengan en cuenta, mire, puede traer máquinas en paralelo. En este caso está configurado para traer dos máquinas en paralelo. Si encuentra más de una máquina, acá nos las va a mostrar de forma, en el nombre, de forma consecutiva. El pool, el único pool que tenemos, podríamos tener más pool, pero en este caso no. En el almacenamiento nos pregunta dónde lo quiere poner, simplemente vamos a seleccionar el más adecuado. En este caso voy a seleccionar Data Store 1, que es el pool, el disco que adicionamos hace un momento. Importantísimo, si la máquina está prendida, él va a poder apagarla para poder hacer la migración. No se pueden migrar máquinas en caliente. Y si hay un template original, entonces, miren, acá ya salen varias opciones. Esta máquina sabemos que es una máquina Ubuntu, entonces simplemente vamos a seleccionar Ubuntu 22.04, que es el que más se ajusta a la máquina que estamos migrando. Una vez ya tenemos todas estas opciones, acá nos muestra cuáles son los datos de la máquina a importar. Ya le podemos dar importar. El proceso, dependiendo del tamaño de la máquina, puede tardarse desde unos pocos minutos hasta varias horas. En este caso va a ser relativamente rápido porque es una máquina súper pequeña.
Aquí ya que terminó la importación de la máquina, como podemos ver, aquí ya nos está dando toda la información de la máquina virtual. ¿Qué podemos encontrar? Pues la configuración general, en la cual básicamente nos dice que tenemos un CPU, 1 GB de RAM, una dirección IP y 16 GB de disco. Igual, cosas que podemos ver, estadísticas, podemos entrar a la consola, ver la configuración de red. Obviamente, como la tenemos apagada, está desconectada. Los discos, en este caso tenemos un solo disco. Los snapshots, no tenemos en este caso ningún snapshot. Si tenemos copias de seguridad, los logs de la máquina y la configuración avanzada. En este caso, vamos a irnos a consola y vamos a prender la máquina. Esto con el fin de verificar que el proceso de importación fue totalmente satisfactorio y no generó ningún problema. Y acá, como podemos darnos cuenta, la máquina ya está encendiendo de forma normal. Cosas importantes a tener en cuenta, como en otras importaciones de máquinas desde ambientes VMware, antes de importar la máquina es totalmente necesario e importante eliminar o desinstalar las VMware Tools. Obviamente, estas herramientas van a buscar la plataforma de VMware y como no la tenemos, en el caso de las máquinas Windows nos puede generar una pantalla azul, que es lo que generalmente tiende a suceder. Cosas que vemos acá, pues bueno, ya estamos viendo estadísticas de algunos componentes. Todavía no tenemos de uso de memoria porque apenas está arrancando, pero pues la máquina ya está en estado funcional. A nivel de logs, pues ya vamos a ver algunas cosas, pero en general, como se pueden dar cuenta, es muy sencillo y algo que nos va a pedir es instalar las guest tools. Las guest tools. Eso, como se pudieron dar cuenta, el proceso de configurar un almacenamiento de bloques es realmente sencillo. Es una de las interfaces más fáciles de utilizar para este tipo de tareas que en general son procesos complejos. Y el proceso de migración de una máquina virtual desde un ambiente externo como VMware hacia XCP-NG es, yo creo que de los más sencillos que hay en productos de este tipo, lo cual pues me parece excelente, nos va a ayudar muchísimo y pues bueno, ya lo único que queda es ponerlo en práctica. Y bueno, hasta acá llega el video, espero les sea útil, ya saben, comentarios todos son bienvenidos. Muchas gracias a todos por ver el video y ya saben, like al video, clic en la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y chao.